Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos con las noticias de hoy contándoles que Carlos Alcaraz consigue su sexto Grand Slam tras vencer a Sinner en la final del US Open. Totalmente, esta es la noticia del día. Sorprendente que en un día como hoy, que el deporte rey es el fútbol y España gana 6-0, hay una noticia todavía más importante, pues es el caso de la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open, como dice Guillermo. Gana 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, hay que decir que sorprendente esa diferencia en los propios sets, suelen ser sets mucho más cercanos entre estos dos jugadores, pero en este caso Alcaraz, que dijo él que había jugado el mejor torneo de su carrera, incluyendo evidentemente este partido contra el italiano, pues que haya conseguido ganar tan holgado, ¿no? Como decimos, sexto Grand Slam, recupera, porque había muchas cosas en juego en este torneo, recupera el número 1, se pone 6-4 en Grand Slams por delante de Sinner, se pone 10-5 en victorias sobre Sinner, 2-1 en victorias de finales de Grand Slam. Recordemos que le gana esa final en Roland Garros y pierde esa final en Wimbledon hace no muchas semanas. Y bueno, evidentemente, pues además de eso, se lleva 4,2 millones de euros, 4,2 millones de euros, que es el mayor premio de la historia del tenis. Con 2 años menos que Sinner. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene 2 años menos que el italiano, porque si fuesen... Es un poco Cristiano Messi. Sí. Tiene 1 o 2 años menos que el otro. Pues aquí igual. Y además hay que decir, por último, que sinceramente no creo que en este año, estos próximos años tengamos 3 jugadores de este nivel. Yo creo que vamos a ver, no va a ser como Federer, Nadal, Djokovic. Yo creo que vamos a ver un Sinner Alcaraz durante probablemente los próximos 15 años. Y ahora vamos, con la otra noticia del día. España derrota a Turquía en la segunda fecha de la clasificatoria para el Mundial con una paliza, Guillermo. Con un extraordinario partido de España, con un 0-6 en Turquía en condición de visitante, en lo que fue uno de los mejores partidos de la época reciente de la selección española. El triplete de Mikel Merino, el doblete de Pedri y el gol de Ferran, pues permitieron que España pudiera conseguir ese importante triunfo que ahora lo pone como líder de su grupo de cara a la clasificación al Mundial del próximo año, que recordemos se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Las buenas noticias son el regreso de Álvaro Morata, que tuvo minutos ayer en ese partido, anoche en ese partido, el debut de Frutos, el jugador que convocaron in extremis, jugador del Rayo Vallecano, que tuvo la oportunidad de debutar con la selección española, pero la mala noticia ha sido la lesión de Nico Williams, el delantero del Athletic de Bilbao. No estará disponible para el inicio de la Champions tras la lesión muscular que sufrió ayer al finalizar prácticamente ese primer tiempo del partido contra Turquía. Bueno, España consigue una importante victoria, gusta su juego, gusta cómo está encarando estos partidos y los cambios que está teniendo la alineación de Luis de la Fuente. No depende de absolutamente nadie. Hay cambios con prácticamente un centro del campo nuevo en comparación con la Eurocopa pasada de la que España es campeona. Entonces demuestra que hay variantes y demuestra que hay fútbol. Pero ¿cómo está la clasificación al Mundial? ¿Cómo está el grupo de España y qué otros partidos tuvimos ayer? Pues Guillo, tuvimos muchísimo fútbol. Hay que decir que España se pone con 6 puntos y ha pasado, digamos, el mayor escollo, ¿no?, de esta clasificación, porque evidentemente en ese grupo con España, Georgia, Turquía y Bulgaria, pues yo creo que el gran rival es Turquía, y encima en su casa. No solo vas a su casa, sino que le metes 6 goles, muy difícil de dar la vuelta después en el partido de vuelta en España, y evidentemente pues se pone España con 6 puntos a la cabeza de este grupo. Hay que decir que Georgia, al no haber recibido tantos goles, no ha jugado contra España, jugará la próxima fecha en octubre, por cierto, en Elche. Intentaremos estar allí, además. Pues hay que decir que Georgia, por esa diferencia de goles, está en estos momentos segunda. Turquía queda tercera, a pesar de que es la segunda favorita del grupo, aunque lo que vimos el rival más difícil. El rival más difícil, y además en el campo más difícil. Ahora en el mano a mano comentaremos un poquito más cómo vimos el partido, cómo vimos a esa Turquía de Güler y Yildiz. Por último, Bulgaria sin ninguna victoria, está con 0 puntos. Y ayer tuvimos un montón de partidos, ¿no? Se jugó. Yo quiero hacer hincapié en ese partido que gana Alemania contra Irlanda del Norte,
porque viene de perder contra Eslovaquia. Recordemos que pierde 0-2 contra... ¿0-2 o 2-0? No estoy seguro ahora mismo, pero 2-0. 2-0. Pierde contra Eslovaquia y se pone en un brete para pasar al Mundial. Claro, Eslovaquia encima gana contra Luxemburgo en el minuto 90, también otro partido que se jugó ayer, y eso pues le pone las cosas complicadas. En ese grupo, evidentemente, está Eslovaquia primero y segunda está Alemania. Evidentemente, porque como digo, se le ponen las cosas muy complicadas. Esa derrota con Eslovaquia representó la primera derrota como visitante de Alemania en un clasificatorio al Mundial. Ya había tenido la primera derrota como local contra Macedonia del Norte de cara al Mundial del 2022. Ahora tiene su primera derrota en su historia como visitante. Y también algún partido a destacar del día de ayer, evidentemente ese Georgia 3, Bulgaria 0 del grupo de España, 6-0 le mete Bélgica a Kazajistán y también 5-0 Macedonia a Liechtenstein. Lo único también hay que comentar de estos partidos, las lesiones, como decía Guillo, de Nico Williams, pero también hemos tenido de Dembélé, Doué en Francia, que bueno, han provocado la ira del PSG porque pueden provocar que no jueguen los dos jugadores contra el FC Barcelona, uno de los partidos de la temporada hasta el momento que se va a jugar próximamente en la Champions. Pero bueno, no todo es fútbol, porque hay que decir que el lío que tienen ahora mismo en la Vuelta es tremendo. Es cierto que hoy es jornada de descanso, pero queremos saber cómo está la clasificación, ¿no? Eso es lo bueno de este nuevo espacio de Deportes en Libertad, porque tenemos espacio para poder hablar de más deportes, como por ejemplo el ciclismo en la Vuelta a España, donde Vingegaard sigue comandando la clasificación general de la Vuelta con 48 segundos sobre el segundo, que viene siendo el líder del UAE, que es Joao Almeida. Ayer la etapa de media montaña, con llegada al sprint, donde se impuso Mats Pedersen, terminó en Monforte, tuvo varias situaciones de carrera, lo que ya comentaron en Mañanas en Libertad con Luis del Pino. El ciclista Javi Romo se fue al suelo por la incursión de un protestante pro-palestino que derribó a Javi Romo y derribó a otro ciclista del pelotón en un acto de completa irresponsabilidad. Pues bueno, eso viene siendo el día a día de lo que tenemos en esta Vuelta a España. Como bien dice don Eric, hoy tenemos jornada de descanso y mañana continuará Vingegaard tratando de mantener ese liderato en territorio gallego. Y continuamos con el Eurobásquet, porque a pesar de que hayan sacado a España del Eurobásquet en la fase de grupos, pues sigue habiendo Eurobásquet. Totalmente, sigue habiendo Eurobásquet, España no está. No voy a hacer más comentarios de esa derrota de España, porque ya los escuchó mi madre el otro día mientras veía el partido, y creo que no hay que decir mucho más, que bueno, que fue una pena. Pero como dice Guillo, ¿no? El Eurobásquet sigue, y con sorpresas, porque es que no son los que sigue, es que ha eliminado a Serbia, la gran favorita, que ha eliminado a Francia, otra de las grandes favoritas, en este caso Serbia contra Finlandia, con un grandísimo Lauri Markkanen, a la pivot alero de Utah Jazz, y en el caso de Francia contra una Georgia sorprendente, ¿no? Ya le pasó por encima a España en esa primera jornada del Eurobásquet, y ahora a Francia. Habría que ver qué hubiese pasado, ¿no? En España-Francia, teniendo en cuenta que Georgia parece mejor que las dos. No solo ha pasado eso, sino que pasó Turquía, Alemania, Lituania y, como digo, Finlandia. A destacar, por último, la clasificación también de Polonia, Georgia, Eslovenia y Grecia en el día de ayer. Y por último decir que nos sigue maravillando con su estilo de juego y con sus puntos Luka Doncic, el base estrella del Eurobásquet y estrella evidentemente de Eslovenia, que metió 42 puntos para clasificarla contra Italia, que ganó 84-77 Eslovenia en este caso. Los próximos días, tanto mañana como pasado mañana, tendremos los cuartos de final. Esas han sido las noticias más importantes en lo deportivo. ¿Qué le parece si ahora analizamos todo en el mano a mano? Vamos con ello. Deportes en Mañanas en Libertad. Oye, qué mejor que empezar el mano a mano con un estrechón de manos, ¿no? El primero de Deportes y Libertad. Se me acaba de ocurrir. Esas cosas que pasan a veces que uno se le vienen el primer mano a mano aquí. Totalmente, el primer mano a mano, exactamente. Este lunes 8 de septiembre. Bueno, y qué mejor que empezar un mano a mano hablando de la selección española y de ese partidazo que se jugó anoche en Turquía. España era visitante, se enfrentaba contra la selección más difícil, yo creo que el rival más difícil en ese grupo, que comparte con Bulgaria y también con Georgia, sí. Pero da una exhibición desde el minuto 1 hasta el minuto 90, don Eric. Es que totalmente.
hay que poner esto en valor porque hablamos de una Turquía que, bueno, otros años pues podemos decir, bueno, Turquía tiene algún jugador tal, pero es que esta Turquía llega a los cuartos de final poniendo las cosas muy difíciles a Países Bajos en la anterior Eurocopa. Eliminando a Austria. Eliminando a Austria, y además siendo para mí la sorpresa de ese torneo, con jugadores que en ese momento eran muy jóvenes, siguen siéndolo, pero que ya, bueno, están asentados en grandes clubes, véase Arda Güler, titular en el Real Madrid, Kenan Yildiz, Artur Koglu, quiero decir... Por supuesto, Sanaloglu, bueno, el estandarte de Turquía durante muchísimos años, y llegas a jugar contra ese equipo en su casa. Y además, sinceramente, no sé cómo lo viste, Guillo, pero el ambiente del partido nada más empezar... Cuidado. Sí, o sea, porque por público no fue, porque todo el estadio alentando a Turquía desde el minuto 1. De hecho, había momentos en los que España mantenía la posesión de la pelota, porque yo creo que España ganó en la posesión de la pelota en este partido, y se escuchaba la silbatina, se escuchaba la presión que pegaba. Al principio, minuto 5 así, diciendo, ¿pero qué es esto? Se escuchaba la presión desde los primeros instantes del público turco, que es un público que acostumbra, ¿no?, a acompañar mucho tanto a sus equipos como a sus selecciones. Pero este partido, este 0-6 contra Turquía, yo creo que es uno de los partidos que va a quedar para el recuerdo como uno de los mejores partidos en la historia de la selección española en competición oficial. Recordemos, esto no es amistoso, aquí se está jugando el paso a lo más grande, al mundial del próximo año. Y mi pregunta para usted ¿es este el mejor partido de España de los últimos tiempos? Es una buena pregunta, me lo comentaba Guillo, me pongo así, me toco el pelo un poco porque no es una difícil pregunta y difícil respuesta. Me lo preguntaba Guillo fuera de micros, ¿no? Si era de los mejores partidos. De hecho, hay una pequeña, bueno, he buscado más o menos desde que empieza para mí esta nueva selección 2023, después de ese Mundial 2022 en el que no, a España pues evidentemente no le fue muy bien, pues de esta nueva selección, ¿no? 2023, a ver qué resultados había habido parecidos, ¿no? Hay un 1-7 contra Georgia, clasificatorio a la Eurocopa, que también fue muy muy bueno. Entonces yo creo que podría estar ahí, que por cierto, justo lo miraba y me he encontrado con el dato, se jugó exactamente hace 2 años. Fue el 8 de septiembre de 2023. El último partido con diferencia de 6 goles entre un equipo, por cierto, un equipo contra el que se enfrenta España. Le sienta bien a la selección. Sí, en septiembre le sienta muy bien. Estos 2 días, 7 y 8, parece que le sientan muy bien. Pero recuerdo ese partido, fue una gran exhibición, pero te acaban metiendo un gol. Pero es que la sensación que tuve yo ayer, por lo menos, es de que podrían haber sido 15. Sí, es decir, que fueron 6, pero podrían haber sido 15. Y además, se hablaba en el anterior partido contra Bulgaria. Yo también tuve esa sensación. O sea, había un momento en el que yo decía, ojo, vamos a estar hablando del 0-12 contra Turquía. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en mi opinión, salió Luis de la Fuente quejándose en el primer partido contra Bulgaria, que ganas 0-3, pero que los metes en la primera parte y que prácticamente en la segunda parte no sales a jugar. Salió quejándose, ¿no?, de esa segunda parte. Le ha pasado también a Flick esta temporada con el Barça. Ha salido alguna rueda de prensa a decir que hay que poner más intensidad a pesar de que el partido esté ganado, especialmente ese partido contra Mallorca en la primera jornada. Pero me dio la sensación de que esas palabras de Luis de la Fuente las tuvieron en cuenta los jugadores, porque salen en una segunda parte a darlo todo. Los jugadores que entran, Fran Torres, De Frutos, salen a darlo todo. Y eso, bueno, deja ver que tiene mano el entrenador y que España es que es una apisonadora. Cuando quiere, es que es una apisonadora cuando quiere. Usted mencionaba ese partido, el 1-7 contra Georgia. Yo, la verdad, ese no lo tengo en cuenta como... Pues porque por el rival, ¿sí? Claro, ese es otro tema, claro. El tema es el rival, yo ese no lo tengo en cuenta, pero puede estar ahí. Yo creo que este partido lo podemos comparar con lo que fue el 0-4 o el 4-0 en la final del 2012, la final de la Eurocopa contra Italia. Claro, para mí ese va a ser el mejor partido de España de los últimos tiempos, porque es que fue un repaso a Italia, que Italia no pudo hacer absolutamente nada mal. La Italia con Pirlo, con un Balotelli que se salía, con Buffon en el arco, pero yo creo que este puede estar después. Sí, para mí, seguro de lo que yo he visto, top 5, seguro de lo que he visto. El dominio fue absoluto. Es que, y además, a mí me pone muy contento este partido, Guillo, porque no solo por la victoria, que evidentemente a mí y a todos los españoles pues nos pone contentos porque le metes 0-6 a tu rival directo en el grupo y tampoco se puede decir mucho más, pero no solo por eso. Ya llevamos 2 partidos en los que estamos viendo a Pedri en la base. Por fin ha llegado. Es cierto que no está Fabián por esas molestias que tuvo antes de incorporarse con la selección. Comentaba Juan Carlos Rivero, el comentarista de la 1, que bueno, que a ver qué pasaba cuando volviese Fabián. Yo sinceramente, Fabián es buenísimo, pero el nivel de Pedri en este momento, yo sinceramente creo que no es para no plantearse qué hacer cuando venga otro. No. España juega como juega Pedri, en mi opinión por lo menos. Y quitarlo de su mejor posición para poner a otro que es muy bueno,
pero que yo creo que es peor y que no condiciona tanto el juego de España, a mí me parece un error y espero que no pase. Además, no está Fabián, no está Rodri, no está Carvajal. Si uno después de la Eurocopa del año pasado, uno dice, vamos a enfrentar estos partidos o vamos a jugar sin Carvajal, Rodri y Fabián, uno diría, España no va para ningún lado, pero No, yo creo que eso también es mérito del entrenador, ¿no? Luis de la Fuente ha sabido dar rotación a los jugadores sin que el espectador se dé cuenta o termine echando de menos a los que no están. Totalmente, pero y además en el centro del campo especialmente, quiero decir, Claro. no es que descubramos aquí que España es un equipo que juega a través de su centro del campo, lo llevamos siendo toda la vida y especialmente desde los éxitos de 2008 todavía más, quiero decir, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Busquets, no es una sorpresa, Rodri en estos últimos años, ahora Pedri, no es una sorpresa, pero claro, la clave para mí, que yo creo que Luis de la Fuente se ha dado cuenta, evidentemente él sabe mucho más que nosotros, es que un jugador como Merino, que es un especialista, llegador y también un jugador que está muy bien en el área, cosa que Pedri no es un jugador que en el área no está bien, recibiendo espaldas no se le da bien, y Merino sí, hace que Merino crezca mucho más, porque, bueno, ahí lo vimos, 3 goles que mete, y que Pedri pueda llegar en segunda línea, o sea, porque al final dicen, no, es que Pedri también está en el borde del área, sí, pero no es lo mismo estar que llegar en el momento. Esa fue la gran virtud de la Fuente en este partido, porque pudo aprovechar a esos jugadores de la manera en la que son buenos en sus clubes. Merino es bueno en el Arsenal, llegando y anotando goles, y Pedri es bueno en el Fútbol Club Barcelona, jugando jugando desde la creación, desde el eje, desde el centro del campo. Totalmente. Específicamente. Recibiendo la pelota de cara. Simplemente, ya para seguir avanzando y dejar el tema del fútbol a un lado, Eric, el virus FIFA empezó a atacar y empezó duro, ¿no? Sí, totalmente. Hemos hablado de Dembélé, hemos hablado de Doué, Nico Williams. Pues es que esto es lo de siempre. Más partidos, más selección, ahora en octubre otro parón, creo que en noviembre hay otro parón. Es que es lo que hay. En el Paris Saint-Germain están disgustados con la selección francesa porque ellos recomendaron a la Federación Francesa de Fútbol no alinear ni a Dembélé ni a Doué porque venían tocados. Pero es que también hay que recordar que estos jugadores vienen de jugar a la final del Mundial de Clubes. Entonces, estos nuevos calendarios, con partidos de selecciones, con Mundial de Clubes, jugando también la Supercopa Europea, pues a lo mejor eso es lo que está haciendo que los jugadores no soporten ni la primera parte de la temporada. Totalmente, y claro, dile a Dembélé que no juega un partido de clasificación al Mundial y que de repente Francia lo pierde. ¿Qué hacemos? El PSG se quejará y en Francia se lo comen. Claro. Es que no puedes pedirle eso a un jugador. Pero bueno, vamos a dejar el fútbol y vamos ahora a pasar con el tenis. Vamos a pasar con el tenis porque es la buena noticia que nos deja el deporte español, el 6º Grand Slam de Carlos Alcaraz, después de haber derrotado a Jannik Sinner en 4 sets, derrotó a Jannik Sinner en esa final del US Open, una final del US Open que se tuvo que retrasar bastante por la llegada de Donald Trump, ¿no? Sí, media hora más o menos, 40 minutos, no llegaba a Trump y encima al ir Trump a ver el partido, pues hay que decir que había más controles de seguridad, claro. Evidentemente, no solo porque sea el presidente de Estados Unidos, sino porque encima ya sabemos lo que ha pasado con Trump en los últimos tiempos con tiradores y demás, había que tener mucho cuidado en ese caso y bueno, pues llegó un poquito tarde y se retrasó. Pero bueno, da igual, a Alcaraz le da absolutamente igual. Se retrase, no, pasa por encima de quien esté. Donald Trump, que es de los presidentes que yo recuerdo de Estados Unidos que o más atentos, más pendientes del tema deportivo. Sí. Estados Unidos va a albergar un mundial, Estados Unidos va a albergar los próximos Olímpicos. Sí. Y Donald Trump, albergó el Mundial de Clubes. Donald Trump estuvo en la final del Mundial de Clubes, ahora está en la final del US Open y seguramente pues lo veremos en la final del Mundial del próximo año. Es que al final esto me recuerda a la gente que decía que no hay que hacer publicidad de Coca-Cola, ¿no? Sí que hay que hacer publicidad de Coca-Cola porque por muchas que lo reconozca la gente, siempre se puede reconocer más. Pues claro. Con Estados Unidos igual. Pues hay que hacer publicidad de Estados Unidos. Simplemente para cerrar esto, que ya hemos comentado un poquito antes el tema de Alcaraz, bueno, otra demostración de que para mí es que deja muy claro Alcaraz con este partido que las derrotas contra Sinner son porque Alcaraz está mal. Quiero decir, no es que evidentemente Sinner es buenísimo, pero muchas veces no es que Sinner sea mejor, sino que Alcaraz ese día no tiene el día, ya sabemos cómo es mentalmente, que es un jugador más de picos a veces, excepto en este torneo. En este torneo ha sido una balsa, pero bueno, una balsa muy... una balsa que está a un nivel de agua, como decían que iba a estar en 2035 el agua con los glaciares, ¿no? Pues igual de alta. Y ha demostrado que es un jugador que tiene muchas diferencias de juego. Es más, el propio Sinner ha dicho que cambia tanto de juego Alcaraz que él va a tener también, le llaman el robot, ¿no? Va a tener también que cambiar su juego, no siempre jugar a lo mismo. Yo creo que se va a tener que adaptar, pero esto es lo que hacen los buenos, realmente. Lo decía antes con Cristiano y Messi.
Cristiano mejoró porque Messi era muy bueno y Messi mejoró porque Cristiano era muy bueno. Aquí lo mismo. Y ahí quedan los datos, ¿no? 6-4 queda el marcador en Grand Slam, 6 para Alcaraz, 4 para Sinner, 8-4 queda el marcador en Masters 1000, 8 para Alcaraz, 4 para Sinner y 10-5. Para mí ese es el dato. Queda el duelo directo, ¿no? Entre estos dos competidores. 10-5, 10 para Alcaraz, 5 para Sinner. Va ganando Alcaraz en la cuenta total. Totalmente. Y bueno, 4,2 millones de euros, como digo, que no vienen nada mal a mí, la verdad. Oye, con que me diesen un 1%, yo firmo. Qué bueno empezar Deportes en Libertad, ¿sí, no? Victoria de España, Así título da gusto, de Carlos así Alcaraz, da Grand Slam. gusto. Así da gusto, Guillo. Pero bueno, esto acaba de empezar. Y bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de muchísimas cosas. Agradecemos que hayan estado aquí, agradecemos que estén en las próximas semanas, los próximos días para escucharnos y que esto sea el comienzo de algo muy bonito. Hasta mañana a las 10:10. Deportes en Radio Libertad.